El estudio de la Cábala hace referencia al análisis de tres interrogantes fundamentales, como son ¿por qué nací?, ¿qué sentido tiene mi vida? Y ¿por qué moriré? En este sentido, en la entrevista de hoy vamos a hablar de la Cábala y el entrenamiento del alma. Y para ello nos acompaña una vez más en la era del ser Mario Javier Sabán, doctor en filosofía, en teología, en antropología, en psicología, en historia, en educación y en matemática aplicada. Es fundador y director de la Escuela de Psicología y Cábala, profesor de Cábala aplicada a la psicología, al crecimiento personal y espiritual, escritor y autor, entre otras obras, de Keter, El éxtasis de la eternidad, y de El misterio de la Cábala, ambas publicadas con la editorial Kairos. Bienvenidos a la era del ser. Mario Sabán, bienvenido a la era del ser. ¿Cómo estás, Jordi? Menos mal, hemos pasado de la era del tener a la era del ser. Qué bien, ¿eh? Te lo agradezco desde el corazón que estés aquí con nosotros otra vez. Tienes un poco la voz, has pasado unos días un poco de resfriado. Te lo agradezco doblemente que estés aquí, que estés con nosotros para continuar aprendiendo de ti, de tu sabiduría y darte la enhorabuena, sobre todo, Mario, por tu labor de difundir las enseñanzas de la Cábala por todo el mundo. No paras, vas viajando, estás constantemente viajando, dando conferencias, dando charlas y felicidades también, sobre todo, por tu nuevo doctorado en educación y por la defensa de tu tesis doctoral que realizaste con gran éxito en la Universidad Ramón Llull Blanquerna en Barcelona, una tesis que titulaste La espiritualidad dentro de la educación para adultos a través del misticismo judío. O sea que felicidades por este nuevo doctorado. Mario, te lo mereces, te mereces todo Gracias, y, Jordi, gracias. y todos los éxitos que tienes. Bueno, en la Cábala ya dijimos, en la anterior entrevista ya dijimos, el que sabe dónde va es el que sabe quién es. O sea que el camino que venimos a recorrer en esta vida, en este plano, la marca la naturaleza de nuestra alma, como dijimos en la anterior entrevista, Mario. Y yo siento que es tu labor, tu misión es esa, ¿no? Y lo sabes Así muy es. bien, porque no paras de difundir esos conocimientos para, de alguna manera, ayudar también a que haya un cambio de conciencia tan necesario en el planeta, en la humanidad. O sea que, en nombre de todos los oyentes, de los seguidores, gracias. Gracias, Gracias, Mario. gracias, Jordi. No, al contrario. Y fíjate, ¿no? Tú comenzaste, el que sabe quién es, sabe a dónde va, porque el que sabe a dónde va, sabe quién es. Entonces, ahora la pregunta es a dónde va. Y Claro, entonces uno va a donde es. Es decir, exacto. uno va a donde realmente su alma termina de revelarse, termina de resonar. Es decir, yo, por ejemplo, te veo a ti, tu alma está en el periodismo, es donde está tu pasión, donde tú resuenas, y entonces vas a estar feliz ahí, vas a estar trabajando feliz ahí. Yo siempre sostengo de que, y siempre realmente se lo deseo a todos, que cada uno encuentre la pasión de su vida, Claro. que es la misión que el alma vino a hacer a este mundo. ¿eh? En términos del antiguo cristianismo decían la vocación. Lo que pasa es que parece que cuando hablamos de vocación parece vocación religiosa. Y no, no es vocación religiosa, es la misión del alma, ¿no? Y la misión del alma es fundamental. Si uno no sabe por qué vino a este mundo, es terrible, ¿no? Porque uno no vino solo aquí a comer y beber, sino vino a desarrollar su alma. Y creo que en este sentido, el trabajo que cada uno tiene que hacer, por supuesto, no niego que lamentablemente hay trabajos de supervivencia económica, ¿no? Es decir, la persona que tiene que mantener a su familia primero tiene que trabajar de lo que pueda para poder sostenerla, pero luego el alma con el tiempo te va llevando a donde te tiene que llevar. Es decir, no se puede sostener una labor, un trabajo donde tu alma no vibre, porque al Es final es el alma se enferma, el cuerpo se enferma.
Exacto, tenemos que Entonces, encontrar, como dice la mística judía, nuestro tikkun, ¿verdad? Como hablamos así es. también en la anterior entrevista. Bueno, dijimos, Mario, que para conocer el sentido por el cual nuestra alma está encarnada en este plano, debemos primero comprender, como bien dices, qué tipo de luz debe revelar nuestra alma. O sea, que cada alma vino a revelar un tipo de luz de acuerdo a su propia naturaleza. Déjame recordar a nuestros oyentes tus dos últimos libros. Uno es Keter, el éxtasis de la eternidad, y el último, El misterio de la Cábala, que has coescrito con Cuti Gorina. Ambas las has publicado con la editorial Kairos. Bueno, un día me gustaría hablar del tema de tu tesis, que me parece muy interesante, pero si te parece bien, hoy enlazaremos, como decimos, con la anterior entrevista que realizamos hace unos meses sobre la cábala y el sentido del alma, para hablar hoy del entrenamiento que debe realizar el alma para llegar al éxtasis. Pero antes, y para empezar, Mario, y para situarnos todos, dijimos que en la cábala se analizan 5 partes del alma. ¿Nos puedes recordar brevemente, por favor, cuáles son esas partes del alma? Cómo no, por supuesto, Jordi. Mira, el alma, desde el punto de vista de la Kabbalah, tiene 5 niveles. Claro que es muy difícil mostrar cuál es el límite entre los niveles, ¿no? Es decir, que es muy confuso a veces para la gente cuando uno cambia de nivel, pero los niveles existen y los 3 primeros niveles del alma, de los 5 que tiene el alma, son bastante localizables a nivel corporal. Es decir, podríamos decir, para una síntesis, para los que nos están oyendo, que el alma tiene 5 niveles, pero 3 niveles son localizables dentro de la estructura de nuestro cuerpo, del cuerpo humano. Hay un primer nivel, que es en la parte de lo que llamaríamos más baja del alma. Por favor, quiero ya puntualizar que cuando en la cábala decimos más baja, de ninguna manera decimos inferior en el valor. Esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de aquí, luego se desarrolló el gnosticismo yendo contra la materia, yendo contra el cuerpo. En la Cábala no hay nada contra la materia ni nada contra el cuerpo, sino por el contrario, estos son instrumentos al servicio del alma. Entonces, tenemos el primer nivel del alma, que es el alma animal, que es nuestro cuerpo, que es el nivel inferior, reitero Jordi, no por importancia, sino por densidad de la energía. Es decir, la materia es muy densa y por lo tanto ese nivel del alma es muy denso, pero tiene la más grande importancia igual que los otros niveles. Por lo tanto, cuando hablemos de niveles superiores, estamos hablando de energías más sutiles, pero que no tienen más importancia que las energías condensadas en la materia más abajo. Por lo tanto, primera cuestión, el nefesh, el cuerpo, el alma animal. Para los cabalistas el alma animal tiene relación con la energía del aparato reproductor, la vejiga y todo el sistema gastrointestinal. Es decir, ahí estaría la energía, lo que los cabalistas llaman el cerebro gastrointestinal, como que lo gastrointestinal tiene su propia inteligencia, para llamarla de alguna manera, y ahí es donde están nuestras necesidades biológicas. Luego tenemos el alma emocional e intelectual, lo que habitualmente se llama la psique, que en la tradición antigua en hebreo se llama ruach y que está traducido como viento o espíritu. Es decir, cuando a los cabalistas se le preguntan, bueno, pero usted, ¿dónde está el espíritu? Bueno, para la cabalá es el segundo nivel del alma y es nuestra estructura de identidad. Es decir, cuando a mí me llaman Mario Sabán, están llamando a la psique. Yo me identifico con este nombre, con este apellido, con mi historia, con todos los condicionantes. Por lo tanto, todos los condicionantes de mi biografía pertenecen a ese, podríamos llamar, segundo nivel, contando desde abajo. La psique, el ruach, el espíritu, el alma intelectual y emocional. Luego subimos en la escala a un nivel superior y a esa energía la llamamos Neshama en hebreo, que es el alma que podríamos llamar, no quiero decir la verdadera alma, porque los dos niveles anteriores también son la verdadera alma, pero esta es el alma que rota. Es decir, cuando una persona muere,
Lo que sale del cuerpo es la Neyamá, que se aloja en el interior del cerebro, pero ojo, no es cuando el cerebro piensa, sino la parte oculta dentro del cerebro. Por lo tanto, el pensamiento del cerebro está condicionado por el Ruach, por mis condiciones biográficas, y la Neyamá estaría como oculta dentro del cerebro cuando la persona muere. La Neyamá sale del cuerpo y con la Neyamá queda pegada a la Neyamá la información del Ruach y del Nefesh. Es decir, lo que me pasó con mi cuerpo en esta realidad y lo que yo he pensado y todo lo que me ha sucedido psicológicamente hablando, eso queda pegado, queda encriptado dentro de la Neyamá se lo lleva y los niveles de Nefesh y Ruach desaparecen con el cuerpo. Es decir, cuando uno es enterrado, el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso, digamos, el sistema de lo que tiene que ver con las emociones y lo intelectual, eso desaparece, pero la información no desaparece. La información corporal y de mi estructura queda en la Neyamá que se va y es la que se va y vuelve. Por lo tanto, podríamos decir que la Neyamá tiene como objetivo la reencarnación, la rotación de las almas. Estos serían, para decirlo en modo de síntesis, los tres niveles del alma subjetivos. Ahora vamos a pasar a los dos niveles del alma más altos, que son la Hayá y la Yejidá. Ahí desaparece mi subjetividad, porque el nivel de la Hayá es el nivel de la raíz de mi alma, donde ya mi alma toma información de un sector del universo. Es decir, toma una información que me pertenece a mi raíz y yo puedo, si llego a tomar información de esta raíz, bajar esa información a una clase, a un libro, etcétera, a una entrevista, bajar esa información, explicar la información y si el otro cuando me lee o cuando me escucha resuena con lo que yo estoy diciendo, es posible que esta persona pertenezca a mi misma raíz, porque está vibrando con ese tipo de información que mi alma está bajando. Quiere decir que el cuarto nivel del alma ya no es subjetivo, ya no es mi alma. Ya no puedo decir es parte de mi alma, es parte de un conjunto de almas, porque estamos hablando de una raíz de donde sale mucha información. Y luego el nivel más alto, que es el nivel de Yehidá, que sería la unificación. En el nivel de Yehidá nos encontramos donde no solamente extraemos información de la raíz, sino que podemos llegar a sentir lo que en hebreo se llama bitul, aniquilamiento, aniquilación, que es una unión con el infinito y con toda la energía que me rodea. Por lo tanto, podríamos decir que desaparece mi subjetividad y en esos microsegundos, porque la subjetividad no puede desaparecer, dado que si desaparece totalmente estamos muertos, en esos microsegundos de aniquilación, en esos pocos segundos de bitul, podemos tomar mucha información directamente del infinito. Es decir, podemos tomar la información que el infinito lleva dentro del universo. Entonces, tendríamos como una antena en forma de cono, tendríamos como una antena en forma de cono, no una antena en forma de antena, sino un cono que se abre y a medida que vamos subiendo de nivel de alma, la capacidad de encontrar más información es mucho mayor. Claro, esto está muy lindo, pero viene algo que hay que advertir. A medida que vamos subiendo en este cono, nuestra psique, nuestra organización mental, tiene que estar muy bien estructurada para poder acceder a este nivel de información. Es decir, en el mundo espiritual sucede muchas veces, lamentablemente, que gente que no está entrenada en los niveles inferiores va subiendo y va arrastrando desequilibrios. Por ejemplo, no sé, te voy a poner cualquier ejemplo, pero si tienes en los niveles inferiores muy poquito un ego desequilibrado y vas subiendo a nivel espiritual, eso se amplifica de alguna manera. Es como que se amplifica, podríamos decir, la basura
que no has reciclado en los niveles inferiores. Por ese motivo hay que hacer un trabajo ético muy fuerte en el nivel inferior, porque si tú vas subiendo, lo que puede pasar es que te vas inflando en tu subjetividad, cuando en realidad cuando vas subiendo tienes que desinflar la subjetividad para conectarte con el cosmos. Es decir, lo que puede pasar es el yo como identidad te puede subir hasta cierto punto, pero después te puede bloquear seguir subiendo, porque tu propio ego desequilibrado te empieza a bloquear. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la espiritualidad y por eso se pueden ver gurúes que tienen un ego desequilibrado y tú dices, pero no puede Claro, ser, ¿cómo puede ser? Si una persona trabajó tantos años en el mundo espiritual, tiene tanto ego desequilibrado, es como, no hay una contradicción aquí. exacto, una contradicción. O Hay una sea que contradicción. como bien dices, Mario, según la Cábala, el alma se define por niveles. Bueno, en la anterior entrevista, Mario, dijimos que el alma es la esencia del yo. Y en tu obra Keter apuntas que el alma, en la mística hebrea, debería ser calificada como genética espiritual, porque no tiene relación con la genética física. La genética física se origina del ADN del padre y de la madre. Sin embargo, la raíz del alma posee algo propio e independiente de estas dos influencias genéticas, y esto proviene del Keter. Permíteme, Mario, y para situar a nuestros oyentes, antes de preguntarte directamente por la dimensión Keter, recordar rápidamente que en la anterior entrevista recalcamos que el árbol de la vida es una de las representaciones más profundas del ser humano y de su dinámica existencial, y representa el alma humana, es un mapa de nuestra alma y también de cómo está conformado el universo. Como podéis ver en pantalla, el árbol de la vida está formado por diferentes círculos. Cada círculo es una dimensión. En total son 10. Dimensión quiere decir sefirá, y cada una de estas 10 dimensiones son frecuencias vibracionales de energías y representan los diferentes niveles de luz y vibraciones que existen dentro de la realidad. En este contexto, los caminos que unen a las 10 dimensiones se les denomina canales, y en total, en el árbol de la vida hay 22 canales. Y la suma de las 10 dimensiones y los 22 canales se les conoce como los 32 senderos secretos de la sabiduría. La primera dimensión, empezando por el orden de arriba a abajo, es Malhut, o el reino, que representa la percepción que tenemos de la materia. Y la dimensión más elevada, la que está más arriba en el árbol de la vida, es Keter o corona. Precisamente, Mario, tu obra, Keter, el éxtasis de la eternidad, es fruto de tus pensamientos sobre la dimensión más elevada del árbol de la vida, como decimos, ¿no? Como es Keter o corona, que en la Cábala, en la mística judía, corresponde a la dimensión, como decimos, más elevada. ¿Cómo podríamos definir a esta dimensión, Mario? ¿Cómo podemos definir a Keter? Bueno, mira, hay una definición que no surge de la Cábala, ha surgido a partir, bueno, del intento de explicación en las clases, ¿no? Dentro de la escuela, donde yo fui analizando, primero que toda Sefirá es un cli, es una vasija de recepción de energía, y que indudablemente siendo Keter la más alta en cuanto a el nivel de cli, en cuanto a nivel de vasija de recepción, es la que más capta las energías que provienen del infinito. Por lo tanto, podríamos definirla como el vacío más grande. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de vacío. Hay un vacío que se siente, que no se sabe por qué existe, que uno ignora la función del vacío. Cuando uno ignora la función del vacío, se siente vacía, se siente mal, y por eso mucha gente dice, me siento vacía, no sé qué hacer con mi vida. Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Me siento vacía, parece que se resuelve diciendo a la persona, bueno, usted vaya a llenarse. Pero lo extraño de Keter para los cabalistas es que es un vacío que nunca termina de llenarse y cuya función es que nunca se termine de llenar. Es decir, Keter sería la cantidad de deseos que yo puedo tener muy grandes. Mira, te voy a dar un ejemplo Sí, autorreferencial. sí. Es un ejemplo autorreferencial y es un ejemplo de cómo alguien puede verte de fuera y lo que es Keter desde adentro, para que el que nos esté escuchando lo pueda ver. Imagínate, yo tengo X cantidad de libros publicados. Mi Keter es deseo
de seguir investigando, y si sigo investigando, sigo escribiendo libros. Lo que para otro puede ser, mirándome desde fuera, como una especie de ambición, digamos, desmedida, para mí es algo natural crear más vacío, crear más llegada de información y seguir doctorados, seguir libros. Lo que parece en un mundo competitivo, distorsionado por los desequilibrios del ego, ambición, el místico tiene una ambición propia, para llamarla de alguna manera, un deseo privado, para llamarlo de alguna manera, que es como llegar a la divinidad, de la cual sabe que no puede llegar jamás, pero siempre abriendo esa posibilidad de desear más. Es decir, nosotros lo que decimos es, en la vida cada vez tenemos que desear más. Indudablemente, dice el texto bíblico, el hombre muere con la mitad de los deseos no cumplidos. Quiere decir que sabemos que no vamos a cumplir todos los deseos. Pero lo bueno es que uno se levanta a la mañana con esa capacidad de desear, ¿no? Bueno, deseo hacer esta entrevista, qué contento que estoy hoy, que me voy a reunir con Jordi Fortia, para hacer esta entrevista, qué contento estoy de que voy a leer, de que voy a estudiar, de que voy a escribir. ¿Por qué? Porque mi deseo es muy grande. Y eso es Keter. Para que la gente lo entienda rápido, Keter es el sistema de deseos que tenemos y que gracias a Dios no se cumplen. Porque imagínate lo que sería que venga la divinidad hoy a la mañana y me diga, ¿usted qué deseo tiene? Este, y me lo da. Este me lo da, este me lo da, me pega un tiro. Fíjate lo que sucede con los hijos de las familias más ricas en todo el mundo. Son en general niños muy desesperados, muy tristes, muy vacíos, porque en cuanto quieren algo se lo dan, no tienen deseo, no se les desarrolla el deseo, entonces están vacíos. Entonces, el verdadero vacío es siempre tener un objetivo, un deseo, pero ese deseo no tiene que ver con la materia, tiene que ver con la pasión de tu vida. Mira, yo muchas Claro. veces cuando atiendo a alguien en una sesión privada, atiendo a alguien y cómo yo sé que su deseo es real, cómo sé que la pasión de su vida es real. Tiene que haber una fórmula. Bueno, la fórmula es muy simple. Si viene alguien mañana y te dice que tú te ganaste la lotería y te ganaste 4 millones de euros y sigues haciendo entrevistas, eso quiere decir que estas entrevistas son tu pasión. Si alguien viene y te da ese dinero y cambias de actividad, quiere decir que lo que estabas haciendo no era tu pasión porque el dinero te cambió de trabajo. Entonces, a mí llega alguien y me dice mañana se ganó la lotería, no sé, los millones que sea, y yo sigo estudiando cábala, sigo dando clases de cábala, no cambio mi vida, porque esa es mi pasión. Entonces, fíjate, ¿no? La pasión no tiene precio. Ah, ahí La está. pasión no Es muy tiene importante precio. lo que comentas, Mario, porque en ese camino hacia Keter, como bien has dicho, lo importante o el primer paso es entender, comprender la función del vacío, ¿no? Lo que Por que eso nos acabas de digo, explicar. cuidado, el vacío no se llena en un centro comercial. Es decir, ahí está el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que la gente cree que cambiando de auto va a ser más feliz, que cambiando de casa va a ser más feliz, que cambiando de novia va a ser más feliz, que cambiando de esto va a ser más feliz. A veces la persona cambia todo y la persona sigue muy vacía y melancólica y angustiada dentro de ese vacío. ¿Por qué? Porque no entiende cómo funciona el vacío. Y Keter es cuando nosotros comprendimos cómo funciona el vacío. Cuando nosotros comprendimos cómo funciona el vacío, nos sentimos vacíos de felicidad. No nos sentimos vacíos mal. Al contrario, queremos tener el vacío. Ahora, alguien me dice, pero bueno, yo quiero ir a mi vacío. ¿Cómo voy a mi vacío? Mire, es muy simple. Si usted se reserva 3 horas por día o 2 horas por día o las horas que pueda y usted está solo en esas horas y en esas horas se siente mal por estar solo, usted tiene una muy mala relación con el vacío. Si lo quiere llenar de ruido, lo quiere llenar de gente. Pero si usted está solo y lee un libro y está feliz estando solo, quiere decir que está disfrutando de ese vacío. Ahí está. Entonces, también está la cuestión de que el vacío se tiene que encontrar en un trabajo de introspección en la soledad.
Es muy difícil en el ruido social encontrar el vacío. Apuntas, Mario, que recibimos oleadas de luz si estamos preparados para saber recibirlas e indicas que cuando ingresan energías en nuestro ser, energías que provienen del Ein Sof o infinito divino, entran por la dimensión de Keter a nuestra alma, por lo que, según la Cábala, la existencia física es un entrenamiento constante dentro de la luz. En este sentido, Mario, ¿qué tipo de evolución y entrenamiento debe hacer un alma para ser merecedora de la dimensión corona o Keter y alcanzar los más altos grados de espiritualidad? ¿Qué tipo de Eh, entrenamiento el debemos hacer? entrenamiento, el entrenamiento es comprender que en cada acontecimiento de nuestra existencia se esconde un aprendizaje. Es decir, lo que nosotros en Cábala podríamos denominar, y yo es la primera vez que lo denomino así, pero para que la gente lo pueda comprender, todo acontecimiento es un maestro. Toda situación me tiene que enseñar algo. Esta entrevista, cuando termine, cuando yo reflexione, me tiene que llevar a un entendimiento de algo que yo no entiendo. Es decir, para la Cábala, toda la realidad me está enviando información con la cual yo tengo que aprender. Porque básicamente la vida es una escuela de aprendizaje. Por lo tanto, en todo acontecimiento tengo que aprender. Entonces, tengo que ser consciente de qué aprendizaje me está trayendo esto. Esa expareja, ¿qué aprendizaje me trajo a mi vida? ¿Cómo lo ve la gente? Lo ve con el dolor de la ruptura. Uy, se rompió y ahí hay un dolor. Es decir, todo el mundo ve el final como resultado final y nunca ve el proceso de aprendizaje. Entonces hay mucha gente que viene y te dice, estuve 5 años con esta pareja, fue una pérdida de tiempo. No, no, ¿cómo una pérdida de tiempo? Usted durante 5 años fue entrenado en acontecimientos que usted necesitaba para saber usted quién era. Y si usted era consciente de cada acontecimiento, qué aprendizaje oculto había detrás de cada acontecimiento, en consecuencia usted va a lograr ser la mejor persona, la mejor versión. Quiere decir que la mejor versión surge de todo acontecimiento, sea como sea que termine esa época, esa etapa, porque al final todo termina, inclusive Claro, nosotros con la muerte. Por lo tanto, la cuestión es no el sufrimiento de que termina, porque el sufrimiento que termina indudablemente es la prueba de que no entendemos cómo funciona el universo, donde todas las formas terminan. Es decir, todo está limitado dentro de este universo y las formas están limitadas y las formas terminan. Por lo tanto, el dolor de que algo se termine es un dolor directamente proporcional a la ignorancia de entender de que las cosas se terminan en esta realidad. Pero el tema es, en el trayecto de una etapa que yo sé que se va a terminar, ¿qué aprendizaje tuve con cada acontecimiento? Entonces, claro, cuidado, desde el punto de vista de la cábala, hay que estar como muy atento a qué aprendizaje se esconde detrás de cada acontecimiento. claro. Y estar agradecido, Mario, agradecido por toda esa experiencia que estamos viviendo, porque detrás de esta experiencia, como tú dices, hay un aprendizaje, hay algo que tenemos que aprender para seguir escalando para, de alguna manera, seguir evolucionando en nuestra alma, ¿no? En la elevación de la consciencia. Indicas que la luz que podemos alcanzar en los niveles superiores solo es posible alcanzarla por el entrenamiento, como dices, dentro de los límites más estrechos de los universos inferiores. En este sentido, podemos decir que la dimensión Malhut es la dimensión más importante o una de las más importantes en el entrenamiento para acceder a la luz del nivel de Keter. Malhut o el reino como bien comentabas en la anterior entrevista, es el nivel de la dimensión material y representa la percepción que tenemos de la materia y cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. En la Cábala se dice que una persona está equilibrada en la dimensión Malhut si es feliz con lo que tiene, ¿no? Lo que estabas ahora comentando, Mario, apuntas que cuanta más luz recibo, más debo entrenarme en organizar mejor la luz que voy a revelar a través del sistema de distribución de las 7 dimensiones inferiores. En la Cábala no solamente comprendemos en forma intelectual, a través del entendimiento, que corresponde a la Sefirot Binah, sino que logramos integrar en nuestra alma lo comprendido, lo que corresponde a la Sefirá o Sefirot Jochma, o conocimiento intuitivo.
La integración completa, como decías en la anterior entrevista, la realizamos cuando oscilamos entre la Binah y la Jokmah, creando la energía del Dat, que representa el conocimiento o consciencia. Apuntaste que nuestras limitaciones distorsionan la realidad. Entonces, según la Cábala, quizás debemos hablar de diferentes realidades, porque la realidad la percibimos desde distintos niveles de acuerdo al desarrollo del nivel de consciencia o DAT de cada uno, ¿verdad? Claro, así es. A ver, la realidad objetivamente siempre está distorsionada por nuestras limitaciones. Y mientras menos limitaciones tenemos, indudablemente nos acercamos más a la realidad. Con lo cual, la realidad se acerca de acuerdo a si nosotros hacemos el esfuerzo de expansión de la vasija, de la expansión del cli. Quiere decir que podemos ver más en la medida en que nosotros podemos expandirnos más. Ahora, hay un prerequisito anterior a todo esto, y es para poder yo expandir mi cli y expandir mi nivel de conciencia, tengo que tener algo anterior entrenado, tengo que tener un entrenamiento anterior, y es no identificarme completamente con el tipo de personaje que yo soy y con la identidad que tengo, porque si mi identidad está muy fija, las posibilidades son difíciles de que mi vasija se pueda expandir. En otros términos, mi identidad fija hace que siempre vea lo mismo desde donde yo me encuentro. Entonces, la vasija para que se expanda hace que mi identidad tenga que crecer y por lo tanto cambiar y morir a la anterior. Por lo tanto, hay una situación de muerte y renacimiento permanente cada día de mi identidad anterior. Entonces, el entrenamiento no es fácil. Es decir, crecer no es fácil. La gente no quiere crecer, la gente se quiere quedar en la casa del padre, hay gente que tiene 40 años y se quiere quedar en la casa con la madre, pero ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque el crecer implica romper las limitaciones que uno tiene en el nivel en que se encuentra. Es decir, es un riesgo crecer. ¿Pero por qué? Porque vas a cambiar tu identidad. Y cambiar tu identidad implica morir a la identidad anterior. Entonces, una persona dice, quiero crecer, pero no quiero cambiar mi identidad, ya le digo que no puede crecer. Porque crecer implica cambiar la identidad. Es decir, una flor crece, ¿es la misma flor que antes? No, cambió su identidad. Entonces, lo primero que tiene que saber una persona, si realmente quiere crecer, es que la identidad que tiene le va a cambiar, por supuesto le va a cambiar para mejor, pero le va a cambiar y no se tiene que aferrar a los conceptos que tenía anteriores. Es decir, cuidado, va a haber conceptos que le van a cambiar de su identidad anterior. Por lo tanto, si tú quieres elevarte en el nivel de conciencia, no queda otra alternativa de saber que tu identidad anterior va a morir. Por supuesto, va a renacer una nueva identidad, pero el sistema de muerte y renacimiento de la identidad va a ser tan rápido que en un punto ya no te va a interesar quién eres, te va a interesar el camino que estás recorriendo. Eso es lo Pero, importante. pero claro, esto es un entrenamiento. Es un cambio de visión de la realidad. Por eso digo, Jordi, si una persona dice, yo no quiero cambiar, pero quiero crecer, esto es imposible. Crecer es cambiar. Y cambiar implica que lo anterior, algunas partes de lo anterior van a cambiar, otras partes seguramente no van a cambiar. Las vas a volver a tener. No es que uno cambie 100%. Uno cambia 50% de la estructura y 50% no, porque ese 50% todavía lo necesita. No es un cambio radical. No es que se Claro, transforma el sapo en un elefante. estamos en constante cambio, como bien dices, ¿no? Nuestra alma viene a este plano a cambiar, a seguir evolucionando, significa cambiar y tenemos que estar atentos a estos cambios que estamos haciendo en este plano para que nuestra alma evolucione. Bueno, entiendo que si nos preguntamos en qué niveles debemos entrenar nuestra alma para poder ascender a sus niveles superiores, la respuesta está en que debemos trabajar por igual cada una de las dimensiones que conforman el árbol de la vida, puesto que todas las dimensiones están interconectadas de alguna manera, Mario. Totalmente, totalmente. Eso queda clarísimo cuando nosotros estudiamos el árbol de la vida, la interconexión entre las conexiones es dat, y fíjate que la palabra hebrea dat, que se puede traducir tanto como conocimiento como conciencia,
y no hay elevación del nivel de conciencia si hay un fragmento de tu personalidad que se resiste a cambiar. Es decir, imagínate el ejemplo para que la gente lo entienda desde el punto de vista biológico. Yo crezco todo, pero mi brazo queda como brazo de bebé. Es decir, no, mi brazo tiene que, si hay un desarrollo que podríamos llamar dentro de la normalidad, mi miembro brazo tiene que crecer como todo mi miembro. ¿Estamos de acuerdo? Si hay un miembro que se queda cuando yo tenía 3 años o cuando tenía 4 años, este miembro se ha desconectado del sistema y deja de crecer. Entonces, nosotros en el cuerpo humano sabemos que a medida que crecemos, todo crece. Mi pie crece, mi pie se hace viejo como mi oreja. Todo crece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si algo no crece y se estanca, estamos ante un problema porque el sistema actúa en conjunto. Es decir, las 10 dimensiones son como un equipo de fútbol. No puede dos jugadores salir de la cancha a hacer lo que quieran. No, no, tienen que estar en la cancha y pasarse la pelota, ¿no? Y jugar. Entonces, tenemos dentro de nuestra alma un equipo. Si alguno del equipo empieza a jugar solo y no hace un pase al otro jugador, probablemente aquí te estás riendo porque me salió mi raíz argentina, con la del fútbol, pero si una sefirá, si una dimensión dentro del árbol de la vida no juega en equipo, tenemos un problema grave. Tenemos un Ahí problema está. gravísimo porque esa dimensión se estanca y esa dimensión no crece. Exacto. Y animo a todos nuestros oyentes a consultar pues tus vídeos o ir directamente a tu escuela de Cábala para ir conociendo cada una de esas dimensiones porque es importante, ¿no? Ahora no tenemos tiempo de ir una por una, pero hemos hablado de Malhut, pero por ejemplo luego estaría la dimensión Yesod o la función sexual. En esta dimensión están las relaciones sociales y el ego. Es como me muestro a los demás, ¿no? Cada dimensión tiene un sentido, tiene un porqué. Por supuesto, cada dimensión tiene, porque hay que hacer un análisis cuando hablamos de dimensión de qué hablamos, también para que quizás la gente no se pierda. Una dimensión es como un contexto. Cuando yo tengo un amigo, hablo dentro de un contexto, y cuando estoy con mi pareja, estoy en otro contexto, y cuando estoy con mi hijo, estoy en otro contexto. ¿Qué quiere decir? Que las conversaciones con mi hijo no son las mismas que con mi amigo, y las conversaciones con mi amigo no son las mismas que con mi pareja, porque cambia de contexto. Entonces, lo que plantea la Cábala es que cada una de las 10 dimensiones es un contexto que tenemos dentro de nosotros y que tenemos que trabajar con nosotros. Es como en realidad tener 10 subpersonalidades dentro nuestro con la cual tenemos que dialogar. Entonces, yo dialogo con el Mario Tener y le digo, con lo que tienes estás satisfecho, muy feliz. Mario de Malhut está contento. Tú, Mario de las relaciones sociales, de la relación de pareja, ¿tú estás bien ahí? Sí, estoy contento. Bueno, Mario de la IESOD está contento. Vamos a ir al otro Mario. Entonces, vas como auscultando como un médico, vas mirando en las diferentes dimensiones si tú estás bien en esa dimensión, hasta que puede llegar un momento que seguramente encontrarás alguna que anda mal. Y dices, el Mario aquí cómo anda, ¿no? Yo te voy a poner una que durante muchos años la trabajé, ahora casi me cuesta cero, pero la trabajé mucho, que es Mario Geburá. A mí me costaba poner límites. A mucha gente le pasa esto. Ahora ya los pongo y los pongo muy natural. Pero me costaba de repente decir que no a alguien, era difícil para mí. Yo decía, no, le tengo que decir que sí, porque realmente bueno, había todo ahí, una falsa, un desequilibrio en Gesed y en Geburah. Y, y decía, este Mario me gusta, no, este Mario no me gusta, porque este Mario tiene que hacer otra cosa aquí. Este Mario tiene que hacer otra cosa aquí. Pero está bien, menos mal, me puse a trabajar y creo que más o menos logré que ese Mario entienda lo que tiene que hacer. Es decir, por eso digo, es como que tenemos 10 subpersonalidades con la cual tenemos que dialogar con cada una. Exacto, todas se complementan y todas están interconectadas, como decimos. Bueno, Así es. existen muchos ejercicios para entrenar el alma, ¿no? Para ir trabajando esas dimensiones, como el cambio de la percepción de la realidad, como decíamos, el estudio profundo, la meditación y la ruptura
con patrones indeseables, entre otros, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos trabajar tanto las dimensiones o niveles superiores e inferiores del árbol de la vida, como decimos. Apuntas que la única forma de revelación de la luz de los niveles superiores es fortalecer la sefirot de Binah o entendimiento, porque indicas que el problema de la iluminación es que si hay iluminación, tiene que haber luego integración. Y la Binah o la mente racional es la que integra, ¿verdad? Así es, totalmente. La biná, que es el entendimiento, es que forme parte de la experiencia lo que la iluminación que nos está dando. Es decir, hay muchos iluminados, pero la luz también te puede perder. Así que hay iluminados perdidos. No, no todo el que está iluminado lo encuentra, porque si alguien te ilumina tu camino con una linterna, sí, pero si alguien te ilumina y quedas enceguecido, no ves el camino. Hay gente iluminada que queda enceguecida. Entonces, ¿qué hace la vina? La vina lo que hace es concentrar el nivel de luz que tú necesitas. No se necesita toda la luz del sol para iluminar el camino, necesitas algo de luz, si no, no ves nada. Entonces, la vina reduce la luz para poder iluminar. Ajá, ahí Es está. una, es una cuestión como bastante paradójica, ¿no? Es decir, está tan iluminada la persona que puede perderse por la iluminación. Y por lo tanto viene el entendimiento y dice, no, no, yo necesito 100 voltios aquí, necesito 50, porque esta bombilla hace que haya tanta luz que me quema las pestañas. Yo esta luz no la necesito, cambio de bombilla a 50 y cuando cambié de bombilla a 50 digo, esta luz no me quema las pestañas, es la luz que yo puedo soportar, es la luz que me va a iluminar. Entonces, a veces no necesitamos tanta luz, a veces necesitamos que la poca luz que tenemos la utilicemos bien. Integrarla bien. Así es, así es. O sea que, Mario, con todo lo dicho, hay que entender o darse cuenta que el árbol de la vida no es un sistema con un resultado final, sino que es un proceso permanente, como decías, de crecimiento de conciencia. Si comprendemos esto, comprendemos Keter, como decías al principio. Keter es el vacío que produce una profunda alegría en nuestro interior. O sea, podríamos decir, Mario, que Keter es el éxtasis de disfrutar del proceso Así es. sin esperar ningún resultado, ¿no? O sea, es disfrutar del entrenamiento constante dentro de la luz, Claro, es en el este plano. éxtasis de la pregunta, ¿no? La pregunta te abre un vacío, te abre un hueco. Y en general nosotros somos desesperados por las respuestas, cuando en realidad lo que tenemos es disfrutar la pregunta. Nos hacemos una respuesta, sabemos que es transitoria, seguimos con la pregunta sigue perforando la realidad, nos sigue introduciendo en sitios que desconocemos. Claro que los que se dan una respuesta es que tienen a veces mucho miedo a seguirse preguntando, ¿no? Porque al final el preguntar es el proceso este de ahuecar la realidad, porque tú produces el Keter más grande a medida que tienes más preguntas. Pero el éxtasis lo provoca el sostener las preguntas en el tiempo, el sostener la apertura a los huecos de la realidad y el no buscar respuestas rápidas. Porque la respuesta rápida, ¿en dónde termina? En un sistema ideológico, en un sistema teológico, en un sistema de control del pensamiento. Para que el pensamiento no te controle, tenemos que declararlo transitorio y generar una serie de preguntas que ahuequen la realidad y que me permitan que mi alma de alguna manera se sienta libre para seguir subiendo por Keter. Ujú. Señalas, Mario, señalas que dentro de esta existencia finita, espacio-temporal, se puede vivir el éxtasis de la vida eterna. ¿Qué es lo que provoca en el alma un éxtasis? El éxtasis del alma es cuando el alma sabe que el cuerpo, que es transitorio, que va a morir, puede lograr revelar la máxima cantidad de información que el alma trae. Y a eso nosotros le llamamos eternidad. No es una inmortalidad física que hoy no la tenemos y que quizás tecnológicamente en el futuro se pueda llegar, pero lo importante de la eternidad es el aprovechamiento y la intensidad de bajar esa información dentro de la limitación. Es decir, saber que estamos en un proceso de revelación eterna de la información, porque inclusive si el universo desapareciera en un momento, el infinito volvería a crear universos para revelar información. Estamos dentro de un proceso eterno. Somos Ajá. partes de la eternidad.
Ahí está, ahí está. ¿Y por qué es importante, Mario, también la energía de la emuná o confianza en el entrenamiento para poder acceder al nivel del éxtasis de Keter? Bueno, hay mucha gente que lamentablemente ve al revés el sistema, que dice, bueno, yo tengo que tener confianza para empezar a hacer algo, ¿no? No, no, usted no tiene que tener confianza para empezar a hacer algo, usted tiene que tener voluntad para comenzar a hacer algo, porque con la voluntad empieza el entrenamiento y con el entrenamiento aparece la confianza. Lamentablemente, hay mucha gente que piensa al revés. Hasta que no tenga confianza, no me tiro a la piscina. No, no. Mire, la confianza va a aparecer cuando usted esté nadando en la piscina. Pero hasta que usted no nade, no va a tener confianza en si nada o no va a nadar. Lo primero que tiene que empujar es una palabra en hebreo que se llama razón, la voluntad. Es decir, la voluntad es lo que produce el comienzo del entrenamiento. Tengo que hacerlo porque sé que me va a hacer bien y empiezo. Y en el entrenamiento produce la confianza. Fíjate que la confianza es emuná, que proviene de imun, entrenamiento. Quiere decir que yo cada vez tengo más confianza porque estoy más entrenado. No tengo una confianza ciega. Lo que tengo ciego, podríamos llamarlo, es la voluntad. Sabiendo que cuando yo ya estoy en el proceso de entrenamiento, ya lo que me va a empujar ya no va a ser la voluntad, va a ser la confianza. Porque la confianza es el éxtasis del entrenamiento, el disfrute del entrenamiento. En la voluntad todavía no tengo disfrute del entrenamiento, porque todavía no sé si va a haber disfrute. El disfrute lo voy a tener en el entrenamiento. Pero en la voluntad hay una decisión de disfrute del entrenamiento futuro. Claro. Apuntas que emuná, como dices, es confianza y a diferencia de la fe, la confianza se entrena en la acción. La emuná se basa en las acciones. Confío en que si entreno, como dices, y sigo aprendiendo, Dios me da o me dio las energías para yo poder seguir adelante. La energía de la emuná o confianza, digamos que es la fuerza interior en la espiritualidad, es saberse necesitado por Dios, el Creador, lo cual nos exhorta de alguna manera que cumplamos con nuestra misión o función dentro de la propia creación. O sea que emuná es confío en mí porque confío en Dios, de alguna manera. En realidad, imagínate, imagínate una persona, ¿no? No confía en sí misma, ni confía en Dios, pero está viva. Por lo menos tiene una confianza biológica, porque por algo está viva. Imaginemos una persona que tiene baja autoestima, que no confía en sí misma, y una persona que es atea, que no confía en Dios. Saquemos estas dos confianzas y vayamos a lo más material. Está viva. Confía que la naturaleza o el universo le dio vida, biológica, mente hablando. La pregunta es, ¿qué sentido tiene su vida? Entonces, y hay una confianza biológica. A partir de esa confianza biológica, ya puedes ver que todo genera confianza. Es decir, la propia existencia de algo es la confianza de que eso existe por un sentido. Entonces, sabemos que algo existe porque tiene una función. Entonces, ¿dónde está la confianza? La confianza aparece cuando sabemos que lo que existe tiene una función. Entonces, no es una confianza basada en una creencia, ni en una creencia en mí, ni en una creencia en Dios. Es una confianza producto de la realidad misma, producto científico de la realidad. La realidad existe porque tiene una función. Entonces, confío en que ese instrumento está desarrollando esa función. Así que te diría que va más allá de cualquier creencia, ni en mí, ni en Dios, ni en nada. Si la persona no cree en nada, pero está viva, esa persona ya tiene que entender que biológicamente tiene una función. Y por lo tanto hay una confianza en la naturaleza, si se quiere, en la naturaleza de las cosas. Claro, Dios se manifiesta en la propia naturaleza. Así es, si lo quieres llamar Dios. Hay gente que no lo quiere llamar Dios y es muy respetable. Claro, claro. Bueno, como bien dices, ¿no? La existencia o mi propia estructura corporal, si lo pensamos, y su funcionamiento depende de unas fuerzas que están más allá de mí. Y yo confío en esas fuerzas para seguir adelante. Esa confianza, como decimos, es emuná, una confianza en el entrenamiento, en la materia. Podemos decir también que la raíz de la emuná está en las acciones éticas que realizamos y que nos entrenan en la fidelidad a Dios o en el sistema que hace posible la propia existencia, ¿no? La emuná pide entrenamiento, como decimos, de conducta
para aumentar esa fidelidad a Dios o creador o naturaleza, como queramos llamarlo. Podemos decir también que el trabajo y entrenamiento que implica la emuná puede ser también la base o la clave para poder acceder también a una experiencia mística, podríamos decir. Así es, Jordi. La verdad que hablar contigo es increíble, es un placer muy, muy grande. Yo me quedaría contigo 48 horas hablando, pero bueno, para mí siempre es un placer. Gracias por tu invitación, un Gracias. placer enorme, enorme. Son temas, bueno, hermosos, para mí muy apasionantes. Sé que para ti también, de hace muchos años que ya nos conocemos. Y yo, bueno... ¿qué te puedo decir? Creo que las almas, el mayor privilegio, como decía Moisés Cordovero, de un alma es saber por qué vino a este mundo, ¿no? Creo Ahí que está. es un privilegio muy grande para cada una de nuestras almas saber cuál es el camino. Así que yo, Jordi, te agradezco enormemente esta invitación. Yo te agradezco a ti, sobre todo a ti, por favor, toda esta sabiduría que nos das, que nos otorgas a este canal, que tienes esa amabilidad de poder estar aquí con nosotros. Déjame terminar diciendo que es posible sentir la energía infinita de Dios en nuestro interior, trabajando la cábala, trabajando nuestra evolución interior. Y solo acabar diciéndote que felicidades por tus obras, que el éxtasis de la eternidad, el poder de la emuná desde la cábala, del editorial Kairos, y felicidades también por tu última obra, El misterio de la cábala, también de la editorial Kairos, que es una guía básica de conceptos cabalísticos donde descubrir cada uno de los misterios que encierran nuestras almas, ¿no? Una guía para la sabiduría que nos acerca a una conciencia universal y a la interpretación secreta de la ley divina. Gracias a la cábala podremos tomar las riendas de nuestras vidas y avanzar hacia la felicidad, la plenitud y la paz interior, sin olvidar que esta espiritualidad tiene asimismo que ver con dejar el mundo mejor de cómo lo hemos encontrado. Y uno siempre se encuentra mejor después de escuchar la sabiduría y las palabras de Mario Sabán. Muchísimas gracias, querido Mario, por estos Jordi, minutos. un placer muy grande. Te quiero mucho, como ya sabes, te mando un abrazo enorme y un placer y un honor estar aquí. Shalom, shalom a todos. Shalom y hasta pronto, Mario. Gracias de corazón. Gracias.